Relájate. Dale. Relájate. Dale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Templo. Yo soy Víctor Frías y Eliana Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Sí, sobre vamos a hablar ahora sobre el tema de la muerte. la muerte. Un Es tema un muy tema, serio. un tema muy polémico, Sí. que a mucha gente le causa miedo y le causa terror. Pero hoy vamos a hablar desde una perspectiva de dos panas hablando. Sí. O sea, no vayan a creer que nosotros venimos a hacerles saber qué hay después de la muerte, a hacerles saber quién es Dios. No. Una explicación, algo muy profundo, nada. Nada Una de conversación, opiniones. Exacto. O sea, Víctor va a introducir más o menos el tema y ya luego nosotros vamos a desarrollar cómo va a ser su muerte. Bueno, ok, yo nunca he perdido algo muy cercano, o sea, nunca he vivido la muerte muy de cerca. Hay personas que viven la muerte, no solamente de personas cercanas, hay personas que viven guerras, literal, hay gente que ve mucha muerte, hay gente que tiene muchas experiencias difíciles con relación a eso. Yo no soy la persona más indicada para hablar desde la perspectiva de cómo lo he sufrido. Pues nosotros deberíamos hacer este maldito podcast porque realmente yo tampoco tengo la experiencia. Pero creo que desde la investigación que hemos hecho, porque no es que somos profesionales, pero obviamente nos documentamos al respecto. Sí. Y desde la investigación que hemos hecho podríamos arrojarle luz, o por así decirlo. Bueno, como Víctor dice, ha habido mucha guerra, hay personas que han afrontado la muerte de manera muy cercana. Y en mi caso, como en el caso de Víctor, tampoco he tenido la dicha o la desdicha de afrontar la muerte como tal. Pero yo creo que si tratamos de buscarle la definición a qué es la muerte, es bien profundo. Y si tratamos de profundizar en el tema, vamos a dar con cosas, vamos a chocar con paredes, que vamos a decir, venga, pues no podemos pasar de ahí, ¿verdad? No podemos pasar de ahí. Maldita vaina. Pero en verdad hay una de esas paredes, bueno, saber que nadie sabe qué pasa del otro lado. O sea, nadie tiene la experiencia de, ok, yo supe que no hay nada, o yo supe que eso es solamente creencia. Solamente uno puede especular. Y es el punto. Uno forma creencia en función de lo que uno, la historia que uno se quiere contar, como uno quisiera verlo, como uno lo puede poner en una perspectiva en la que uno pueda manejarlo, entenderlo y tener como una idea que lo reconforte y que no genere tanto malestar en uno. Hay algo muy curioso, de hecho, con el tema de situaciones cercanas a la muerte, no recuerdo muy bien cuál es el concepto que se usa para referirse al punto que voy a hablar, pero es cuando tú tienes el punto es experiencias cercanas a la muerte. Okay. Son personas que clínicamente han muerto 2 o 3 minutos y ellos dicen haber tenido experiencia directa, el famoso túnel, la luz, no sé qué, que vieron tal cosa, pero realmente eso es lo que hay, porque si bien es cierto, clínicamente han muerto, pero su cerebro no. Sí, exacto. No sé si me da a entender. Entonces, cuando tú dices, bueno, mira, yo vi el túnel, eso puede estar sesgado por la misma creencia, por la misma perspectiva de la gente, de que cuando tú te mueres hay algo más, no sé qué, que fulanito vio, que tú sabes. Completamente, porque Exacto. no se puede comprobar. Nadie puede decir, yo sí supe que él vio eso. O sea, uno puede creer en eso, uno puede tener experiencia subjetiva de que yo creí que vi eso, pero necesariamente tú lo puedes comprobar. Y es el tema, cuando realmente está lo subjetivo. Cuando no es algo comprobable científicamente, cuando no es algo que tú puedas decir, sí, eso es así porque, mira, se investigó y se determinó tal cosa, pero, cónchale,
hay tanta cosa alrededor del misticismo de la muerte, hay tanta cosa que tú dices, coño, pero ¿será esto así como lo plantean? Porque si bien es cierto, poniendo el tema de la religión, cada religión ve la muerte de manera distinta. Sí. Por ejemplo, religión judeocristiana ve la muerte como... Y de hecho, creo que tienen similitudes. Lo ven de manera distinta, pero tienen similitudes. La judeocristiana ve la muerte como el fin de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, según tus obras, según tus hechos, tú tienes una recompensa o tienes un castigo, ¿verdad? Ajá. Muy bien, muy bien. Sí, pero entonces viene la hindú, hindú no, Budista. la budista. Vuelvo y repito, yo me puedo equivocar, aquí no somos... Puede ser que mi dato no esté correcto, pero desde la perspectiva budista, ahí está la reencarnación. Que hay un tema muy interesante con la reencarnación, que... Verga, nosotros somos como millones y millones de reencarnaciones. Y tú me preguntarás por qué. Loco, o sea, científicamente nosotros deberíamos ser reencarnaciones y no de una sola persona. Nosotros deberíamos ser reencarnaciones de infinitas personas o muchísimas personas, porque científicamente la materia ni se crea ni se destruye. Exacto. Entonces cuando tú dices, si la materia no se crea ni se destruye, cuando tú mueres, tus átomos se dispersan en el universo, por decirlo así, y esa misma cantidad, o sea, esa misma cantidad de átomos, esa misma cantidad de materia que se ha dispersado por el universo, por ti, para crear otro ser humano, tiene que tener la misma materia. O sea, puede ser que tu materia, como ya persona no existente en la Tierra, sea el creador de otra vida. O sea, parte la posición, Entonces, poner en perspectiva de que existe, o sea, desde ese punto de vista yo podría decir que existe la reencarnación. Hay una reencarnación en ese sentido, porque es un asunto de interpretación. Exacto. O sea, ellos lo interpretarían de otra manera. O sea, la creencia de ellos sería dirigida sería más como un relato dirigida a que, bueno, si tú haces esto, te va a pasar en la otra vida esto, tú tienes esta cantidad de experiencias que se acumulan se hace un karma. Ciertamente, pero la cosa está en cuando tú lo llevas a la espiritualidad. En cuando yo personalmente no creo que haya un alma como tal, como algo así como espiritual, no sé qué, personalmente. O sea, no estoy diciendo que no la haya, ¿verdad? Pero esa es mi creencia, mi perspectiva de la vida. Yo no creo que haya un alma como tal, algo que trascienda cuando tú te mueres. Yo creo que si podríamos definir, si me preguntaran a mí ¿qué podría yo definir como alma? Yo podría definir que simplemente la conciencia. La conciencia. O sea, la conciencia. El hecho de que nosotros sabemos que existimos. El hecho de que nosotros sabemos que algún día vamos a morir. Que algún día Sí. vamos a morir, ¿verdad? Y válido. Y es válido, entiendo yo. Pero como tal, un alma espiritual, desde mi perspectiva, no creo. Ya, yo no sé si Exacto, pero, o sea, si hablamos de la muerte, tendríamos que hablar en algún momento de eso que uno considera que es uno mismo. Porque, digamos, tus átomos, si tú te defines como ese grupo de átomos que te componen, cada X tiempo, ¿verdad? Dicen que cada 7 años, los átomos que te componen cambian. Entonces, tú sigues siendo la misma persona. Entonces, si eso eres tú mueres, tú vas muriendo poco a poco y te vas creando porque lo que te compone va cambiando. Pero si también decimos, bueno, lo que yo soy es una conciencia, hay tema ético ahí, porque digamos que una persona no es consciente, deja de tener ¿qué en ese momento? O sea, alma, para mí. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? O sea, cuando una persona no es consciente de sí misma, simplemente a veces, o sea, desde cuando yo no voy a decir un disparate, ¿verdad? Pero cuando tú no eres consciente de ti mismo, simplemente tú dejas de existir. Es como dijo este filósofo,
prusiano, que no me llega el nombre ahora, pienso luego existo. Ok. Si tú realmente estás consciente de tu existencia, tú realmente estás consciente de que tú estás aquí, literalmente tú tienes que pensar. Exacto. Y eso es existir. Eso es existir. Pensar para mí es existir. Sí. Porque de otra manera, de no ser consciente tú de tu existencia, porque, a ver, también hay tal el juego del ego, el juego del yo, el juego de que, cónchale, si tú estás vivo, loco, y si tú estás vivo y... ¿Cómo explicártelo? Si tú estás aquí y tú realmente no eres consciente de que estás aquí, estás. O sea, no sé si me voy a entender. Estás. Ok, que la realidad parte de tu experiencia. O sea, si tú no tienes una experiencia consciente de lo que es la realidad, no hay ninguna realidad, porque no hay algo Porque de que hecho, pueda decir, ok, esto y es. de hecho nosotros somos quienes formamos la realidad. Exacto. O sea, según tus sentidos somos quienes formamos la realidad. Sí, ok, entonces, el tema con el pensamiento de Descartes es que ya se entiende que la conciencia es como algo más parecido a somos como un radio y la conciencia es como una canción. Okay. Entonces, si se daña el radio, se apaga la canción. No, no es como muy especial, o sea, es como, decía Alan Watts, cuando tú mueres, Alan Watts hablaba mucho de muerte, cuando tú mueres, decía, es como que tú nunca hayas existido, y como que nada de lo que tú conociste, o sea, nada del universo... Se murió, ¿vale? Sí, él murió. Cuando él murió, pero... se murió o algo, no sé. Pero no, o sea, él lo dice porque esta creencia solipsista de que tú eres de tu experiencia. O sea, todo lo que tú puedes saber que realmente existe, que tú estás seguro que existe, es desde tu experiencia, de tu subjetividad. Entonces, el universo que tú contemplas, eso os digo, se debe a esas limitantes que tú tienes para percibir cosas. Pero entonces, en ese sentido, morir es como apagarse, no pasa nada. Yo lo creo así. Entonces, no. O sea, o sea, yo lo creo así, y de hecho, yo creo que ese es mi mayor miedo: morir y apagarme. ¿Tú quisieras vivir por siempre? No sé. Porque, o sea, estaría cool, para cool. mucha gente. Aunque tu cerebro se cocinaría, literal. Bueno, pero para mucha gente sería una pesadilla tener, digamos, tú mueres, tú vas al cielo. Y tú vas a ser eterno. Y tú vas a ser... Es que eso es muy bonito, Sí, pero, o sea, suena bonito. Suena un poco como poético, que vivir por siempre, ser feliz por siempre. Pero, si tú lo piensas bien, puede que sea algo raro. O sea, vivir por siempre, digamos, tú te aburres. Yo supongo que, claro, de la creencia de que sí, tú vas a estar con Dios y, ok, tú de alguna manera vas a estar integrado a esa conciencia. Tú vas a vibrar a algo más alto. Tú no vas a ser una persona normal que se va a aburrir de estar en el cielo tocando, adorando y cosas. Tú quizás no sea así, pero para muchas personas sí es algo que puede ser perturbador. Pero es que eso es muy bonito. O sea, el hecho de tú morirte y tener una recompensa por acciones buenas que hiciste. Loco, la vida no es así. Sí. Desde mi perspectiva, la vida no es así. O sea, la vida no te da recompensa son muy pocas las recompensas que te da la vida por cuando tú haces acciones buenas. O sea, claro. No, a la vida tú no le importa la vida. Exacto. Es a lo que me refiero. O sea, no hay un ente que te, desde mi punto de vista, no hay un ente como que te esté regulando y diciendo, eso está bien, eso está mal, eso está bien. Bien y mal, tú sabes que son algo subjetivo y son cosas de ¿cómo se llama esta vaina? Creencias y de sociedad. Ajá. De sociedad. O sea, el bien y el mal son cosas de sociedad. Ahora, ¿alguna vez tú has tenido una experiencia cercana a la muerte? Una experiencia que tú puedas definir como, loco, yo tuve casi a morirme, o sentí que me morí. Yo realmente no lo he tenido, pero yo supongo que cuando uno se muere, quizás no hay mucha cosa que sentir.
Es un problema. No sé, me Es parece un curioso. Yo problema. estaba viendo, que te mueres. ¿Cómo te sientes? no sé, loco, yo estaba leyendo y viendo algunos documentales al respecto. Y cuando tú mueres, que tu cerebro ya se apaga, sí quedan algunos impulsos. Quedan algunas cositas, algunos vestigios. Sí. Quedan algunas cositas. Pero hablando de experiencia, me acuerda. Como creo que se llama Aldous Huxley, algo así. Fue un tipo que. Huxley, ¿verdad? Ajá, Fue un tipo que en su lecho de muerte él pidió que le inyectaran LSD. Y, coño, loco. Por ejemplo, tú tienes una experiencia con el LSD, con los hongos, con la misma weed, y tú sigues estando vivo, es un poquito chocante cuando tú te tocas con el LSD y tú ves que el LSD te presenta básicamente la misma muerte. No sé si me voy a entender. Tú bajo los efectos del LSD, a veces, qué sé yo, sientes que te mueres, tú sientes tal cosa. No quisiera yo imaginar que sintió ese pana sabiendo que se estaba muriendo y el LSD potenciando ese pensamiento en su cerebro. Pero sufrió. O sea, eso significa que sufrió. No, Más de lo que no, no es que yo, o sea, no es que lo vea como que sufrió o no sufrió. Yo lo que lo estoy viendo es qué pudo haber sentido o haber visto ese pana durante ese proceso. Coño, tu cerebro sabe cuando se está apagando. Por eso cuando uno duerme, hay veces que tu cerebro, cuando te está quedando dormido, tu cerebro a veces manda impulso y tú como que, ¿no te ha pasado? Sí, como que tú te vas. Sí, como que tú te sientes que te vas y tú como que, mierda, no, espérate, estoy aquí. Eso mismo es tu cerebro mandando pequeños impulsos porque siente que se está apagando. Pero obviamente, o sea, se compara mucho el sueño, el dormir con la muerte. Porque es casi literal una muerte, es básicamente una muerte. Tu conciencia se baja el volumen, Por decirlo así. Baja un volumen al mínimo, entonces tú como que es como que casi no estés. Exacto. Y claro, tú no sientes las horas, o sea, tú estás durmiendo y no sientes el tiempo. No siente el tiempo. Ahora, claro, uno es consciente porque uno no está muerto. Exacto. No, de cierta forma es consciente porque uno no está muerto. Tus sentidos todavía están bien. El sentido del olfato, el sentido o sea, todos los sentidos tan activos, pero no es la misma proporción que cuando tú estás despierto. Pues yo recuerdo que cuando yo dormía, cuando estaba pequeño, yo soñaba con lo que yo escuchaba. ¿Tú sabes? Ajá, sí. O sea, llega como ese pensamiento y ese pensamiento desemboca como un sueño. Exacto. Tú lo vas sintiendo, lo vas. Entonces, bueno, experiencia cercana a la muerte que yo tuve fue una vez con un bad trip de Wii. Fue incómodo, fue difícil porque yo estaba en mi casa y cuando yo estaba, o sea, mi pareja estaba viendo un capítulo de algo, de una serie como de comida. Y yo estaba viendo la serie y me pareció muy graciosa porque yo empecé como a machar el sitio donde estaban pasando la vaina esa, donde estaban pasando el documental. Me parece que fue en Ecuador, por ahí. Y yo la estaba empezando a machar y estaba sintiendo como que era cerca donde yo vivo, porque tenían como algo parecido. Y cuando, no recuerdo si fue sin querer o qué, mi pareja me puso la mano en el pecho. Mi corazón estaba latiendo súper rápido, pero obviamente normal porque tu ritmo cardíaco se altera un poco, o sea, se sube un poco. Y ella me dijo, ¿qué te pasa? Pero tú te estás muriendo. Loco, ahí empezó todo. Entonces yo sentí que yo me morí, o sea, literal, o sea, yo estaba pensando como que, ¿y esto de la muerte? El miedo. Eso no te iba a matar. No te iba a matar. Claro que no. Pero el miedo. Fue el miedo, porque de hecho, ahí fue que yo descubrí que creo que uno de los pocos miedos
por no decir el único, de los pocos miedos que yo tengo, que es el miedo a la muerte. Pero, casualmente o curiosamente, en ese momento yo no me sentí mal. O sea, yo sentí, diablo, me morí, pero está bien, la jeva mía va a sufrir y tal. Y ya, hice una película. Yo dije, ya, loco, ya, me fui, hablamos después, adiós mami. Pero, o sea, desde mi perspectiva, se sentía mucha paz, se sentía mucha tranquilidad, se sentía bien. Se sentía que, coño, yo debí tenerlo antes. Yo debí tenerlo antes, tú sabes. Y creo que fue difícil la experiencia en el momento, tú sabes, pero después fue muy revelador. Pero el tema es que cuando tú tienes una experiencia de ese tipo, o sea, tu conciencia está alterada. Entonces tú experimentas el miedo. Y el miedo, al punto, o sea, todo el mundo tiene ese miedo profundo porque es algo biológico. O sea, todo el mundo tiene ese miedo profundo porque la naturaleza no entregó ese miedo. No es como que tú digas, no que tú me digas de que qué hora es, yo me quiero morir mañana. Tú sabes. No, es como que tú digas algo así. Ese miedo tiene que estar arraigado en nuestra naturaleza. Sí, porque de hecho. Obviamente. Ese instinto de supervivencia que nosotros tenemos. Uno no sobrevive. Pero eso, entonces, se toca ese punto y eso se aflora en el momento. Porque algo te está haciendo distorsionar la realidad de los pensamientos. Ciertamente. Pero en realidad, entonces, ¿qué sería la muerte? O sea, mira, ¿habrá algo después de? Yo no sé, mira, a mí me dio risa mucho. Tú sabes que, perdón que te interrumpa, hay algo muy particularmente mío que yo he pensado, y creo que te lo comenté una vez. Yo voy a disparatear ahora. Okay. Ahora, claro. Ay, Dios mío, Padre eterno de la gloria. No, omitan eso. Entonces, mira, vamos a disparar. Yo voy a disparatear. Ok, dale. Yo voy a disparatear aquí. Aquí, eso no es tuyo, déjame solo. Déjame solo. Te voy a hacer varias preguntas, Ana. Ajá. ¿Tú crees que, por ejemplo, si tú matas una hormiga, la hormiga sabe que tú la mataste? O sea, podría saber que tú la mataste. No creo. Porque, claro, vamos a poner en tela de juicio el nivel de conciencia que podría tener una hormiga al nivel de conciencia que podríamos tener nosotros, ¿verdad? ¿Tú no crees que sería posible o no posible, podría existir la posibilidad, que es lo mismo, podría existir la posibilidad, me atrevo a decir yo, que la muerte de nosotros, o la muerte del ser humano, sea por una conciencia mayor a la de nosotros, sea provocada por una conciencia mayor a la de nosotros, que obviamente con nuestro nivel de conciencia, con nuestro nivel con el pobre nivel de conciencia que nosotros tenemos, porque realmente nosotros hemos, a través de los miles de millones de años, hemos desarrollado conciencia, hemos empezado a ver el mundo desde otra perspectiva y tal. ¿Tú no crees que podría ser posible que la muerte de nosotros sea a través, o sea a razón de una conciencia superior? Bueno, eso está muy creepypasta. O sea, eso parece como que. Eso parece como que. Y ahí salió la idea de los dioses de la muerte, los Shimigami. Sí, así, eso que... tiene que ser algo así. Porque, bueno, mira, desde hace, qué sé yo, unos cuantos años atrás, 1000 y pico, 500, 1000, no sé, se ha personificado la muerte. Sí, pero. Se le ha dado un rostro. Pero sí, pero es que a uno le gusta ver un rostro. O sea, uno ve un concepto. Hay que echarle la culpa a algo. Uno ve un concepto y uno. Eso pasa en el arte usualmente. Que uno dice, bueno, la justicia y la pinta la justicia. Después, ok, se inventa una historia en torno a eso. Y ok, el Dios que tiene que ver con la justicia. Eso siempre ha pasado. Pero la muerte no puede quedarse atrás, ¿sabes? O sea, la muerte es algo que es común a todo el mundo. O sea, digamos, por ejemplo, un esquimal que van a predicar a un esquimal y le dicen, mira, ¿tú sabes qué pasa cuando la gente muere?
¿qué pasa? Se van al mueren, infierno, se van al infierno. ¿Y cómo el infierno? Hay mucho calor, mucho fuego, cosas. Qué interesante. ¿Cómo yo llego allá? Bueno, o sea, es posible, es posible. Entonces, la muerte para ellos debe ser igual de trágica que para todo el mundo, pero el relato que se cuentan en torno a la muerte debe de ser muy diferente al que se cuenta quizá otra cultura, con otra realidad, con otros eventos y otras cosas. Pero la muerte es común a todo el mundo. Sí, o sea, la muerte, y por eso es que hay tanto misticismo alrededor de él. Primero porque no se sabe qué hay después. O sea, nadie ha podido determinar qué hay después de la muerte. Segundo, porque, coño, no vamos a morir todito. sí, Todo el mundo se va a morir. Seguro. Todo el mundo se va a morir. Entonces, a través de los siglos, las religiones y las creencias han abrazado esta creencia de que después de la muerte, por ejemplo, nórdicos, después de la muerte nos vamos al Valhalla, que está muy, muy culta eso. Eso está bello. Hay cosas que no me gustaría creer. ¿Verdad? Sí, hay cosas que a mí me gustaría creer muchísimas cosas. Pero eso está muy cool. O sea, tú decir que luego de tu muerte, si tú tienes una muerte honorable, si tú mueres en batalla, luego de esa muerte, tú vas a tener pila de vírgenes y tú vas a tener mucha cerveza. O sea, es una motivación para tú ir a la guerra. Una motivación que ataca los intereses de esa persona. Y no solamente eso, o sea, le sirve al sistema que creó esa historia. Yo creo que el sistema que ha inventado, o sea, los sistemas que han inventado o los relatos que han inventado después de la muerte sirven para que la gente pierda el miedo a hacer las cosas. O para controlarlas. O para controlarlas. Por ejemplo, sin salirme de la mitología nórdica, o sea, tú decirle a un vikingo, loco, cuando tú peleas, si tú te mueres en batalla y tú mueres con tu espada y tu vaina, tú te vas para el Valhalla y tú lo vas a disfrutar a la muerte más que la vida. Y déjate de la religión, hay creencias que tienen que ver con ya sistemas de valores que no necesariamente son un relato místico. Exacto. Pero siguen siendo creencias. Digamos, un soldado romano que pierda y vaya, tenga que volver sin honor porque perdió. No, mejor se atraviesa el mal y se muere. Porque el relato que ellos tienen del honor y ese sistema de valores le empuja a enfrentar la muerte de esa manera y a preferir incluso a otras cosas que para ellos es peor. Igual también pasa con religiones más cercanas que tenemos, o sea, con la religión judeocristiana. O sea, ahí en esta ocasión la muerte es técnicamente o sea, es un regalo. Es algo que cuando suceda, si tú hiciste los mandamientos del Señor, si tú hiciste la cosa de Dios, tú vas a tener una recompensa, tú vas a ser gratificado, sí, tú sabes. Y eso sirve, y disculpa que te interrumpa, eso sirve para decirle a la gente, haz lo que el Señor te diga, sigue las reglas del Señor y al final tú vas a tener una buena recompensa. Y no solo eso. Si no lo haces... El cristianismo es famoso, o sea, uno de los puntos que le dio popularidad fue que era de los pobres, o sea, era de todo el mundo, todo el mundo tenía acceso a eso. Entonces, si te dicen, digamos, si tú eres pobre, no importa, tú vas a ser rico cuando mueras. Como que atractivo. No, como que atractivo, como a mí me está llevando el diablo aquí. A mí me está llevando el diablo aquí, tú me dices que yo voy a tener pila de riqueza después que yo me muera, pues yo me di un tiro. Exacto. Pero en verdad son relatos que tú puedes creerlo o no, pero son útiles para enfrentarlo, porque de alguna manera hay que afrontar el miedo a la muerte. Ahora tenemos algo más cercano que el cristianismo, que tenemos el tecno-optimismo. O sea, hay gente que piensan que en el futuro se van a solucionar todos los problemas por la tecnología. Incluso la muerte va a dejar de ser porque va a haber una tecnología que va a hacer que te regenere y tú vas a poder vivir hasta el tiempo que tú quieras, o tú vas a drenar tu conciencia y ponerla en un chip. Que por ahí anda un Neuralink, anda una vaina. Incluso eso es transhumanismo, que tú te puedes unir a la máquina y tú puedes potenciar tu habilidad y vivir. Todo cyber aquí, yo con mi cañón en la mano, maldita sea. Yo con mi cañón en la mano ahí, no sé qué, y hablando telepáticamente. Wow. Me voy a sentir, qué sé yo, DC cómico o algo así.
la cosa es que quizá la medicina y la tecnología no nos ayude a superar la muerte nunca. O sea, no nos haga vivir por siempre, porque crearía más problemas de lo que va a Sobrepoblación. Además, ¿quién va a querer vivir por siempre? O sea, Yo. cuando tú tengas 200 años, 150 años, Ya. ¿quién va a decir? ¿Quién va a decir? Mira, yo quiero vivir 200 años más. No Tú creo. no sabes, depende de la calidad de vida. Quizá un súper rico se le ocurra hacer. No, una persona de clase media desearía vivir por siempre. Nah. Y eso te daría mucha experiencia para conseguir mucho dinero, así que puede ser. Sí, claro, porque definitivamente quisiera yo creer, ¿verdad? Que tú con 200 años y con toda la experiencia que tú acumulas en 200 años, no te va a estar llevando el diablo y no te va a estar tú en la miseria así como Bueno, que... la realidad social que uno vive da como que mientras más el dinero puede comprar comodidad y capacidad, el dinero, o sea, el que tiene dinero, el rico, va a tener más y el pobre va a tener menos porque no va a poder acceder a eso. Bueno, O sea, imagínate, si lo ponemos en balanza... todos los pobres entre- mueren y todos los ricos viven por siempre. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más ricos. Bueno, more, pero ¿Hasta qué punto? algo- Sería muy complicado ese asunto. Sería muy Bueno. complicado ese asunto. Pero yo creo que la muerte, si es posible trascenderla, yo no creo que sea correcto hacerla. O sea, ¿Tú crees que nosotros deberíamos seguir el ciclo? es que realmente la parte del ser humano es aceptar la condición trágica de la vida, o sea, el hecho de que la vida termine. En el punto en que un ser dice, o sea, entiende su muerte, dice, mira, me voy a morir, en un momento me voy a morir. Y sufre la muerte, y sabe que cuando la gente muere, sus seres queridos, se sufre eso, se sufre la pérdida, la ausencia de ellos. Ahí es que como que le da un punto para diferenciarlo de otros seres. Y yo creo que eso es algo que ha sido fundamental. Porque, fíjate, si tú siempre tienes Tú me dices que nosotros como seres humanos somos los únicos que podemos tener conciencia de la muerte. Claro que sí. O sea, imagínate... Yo no lo creo. Imagínate un perro, o imagínate un caballo, lo que sea, que diga, mira, algún día me voy a morir, así que tengo que aprovechar mi juventud y levantarme temprano. Pero eso es mucho pensamiento humano. Exacto. Exacto. Porque ahí tendríamos que tener en consideración los niveles de conciencia, pai. Sí, pero en este punto de conciencia, ¿qué es la conciencia de tu muerte? Sí, no creo, porque es que hay muchísimos animales que sufren la muerte de un ser querido. Sí, pero... puede ser un ser querido. Un ser querido. Ellos quieren. Ok, pero... Imagínate. Ellos no van a decir lo que dice uno, mira, yo tengo que... Porque esa es la motivación de uno. Uno se levanta en la mañana con energía para hacer algo, porque sabe que en un punto no va a poder hacerlo. Que las cosas se acaban. O sea, esa visión que uno tiene de uno mismo, finita, limitada, hace que uno se motive para, dentro de lo que puede, dar lo mejor que puede hacer. Porque, imagínate, tú tienes como una responsabilidad y algo que nos ha hecho avanzar muchísimo como especie, que uno tiene la responsabilidad de avanzar hasta un punto donde los que vienen después pueden seguir. Entonces, imagínate, nadie tiene la capacidad para hacer un cohete, pero con 400 años de ciencia, estudiando lo que otro estudió y avanzando un poco más lo que otro hizo, entonces se ha podido hacer. Ciertamente. Pero otros animales no lo hacen, porque no tienen esa idea. Esa no es la única razón, pero imagínate que otros sí tuvieran ese nivel de conciencia de decir, mira, yo en algún momento me voy, pero yo voy a trascender a través de mis ideas y yo voy a dejar algo en el mundo que tenga un impacto en las futuras generaciones, y ese también lo toma y hace es que esa vaina con los niveles de conciencia me choca mucho. Sí, eso es sobre todo porque mira, a lo que nosotros llamamos civilización es lo que actualmente tenemos, o sea, lo que nosotros vemos a diario, tal, productividad, gente trabajando, no sé qué, ¿verdad? Pero si nosotros vemos como civilización ese tipo de cosas, o sea, por ejemplo, yo no sé por qué pongo tanto de ejemplo a las hormigas, pero me parece muy curiosa, de hecho, pero las hormigas tienen una civilización, Okay. eso me da a entender.
hay hormigas obreras, hay está la reina, no sé qué, las hormigas trabajan para en pro de la colonia, y es lo mismo que nosotros hacemos. Ok. Es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos en pro de la colonia. Ok, pero... Sí, bueno, hay un egoísmo y tal que te dice, bueno, mira, tú tienes que ser tú, independientemente de lo que es tu colonia, ¿verdad? Hay una individualidad. Hay una individualidad. Tú tienes que ser tú. Pero independientemente de que tú seas tú sigues trabajando para tu colonia. Ok, pero también la individualidad cae en lo mismo, no siempre existió. Hubieron personas en otro tiempo donde no pensaban de esa manera, es un relato que se ha creado. Y es un relato... La individualidad. Sí, y podemos hablarlo luego de eso porque es algo muy interesante, pero las hormigas no tienen algo que nosotros tenemos. Las hormigas no tienen lenguaje, ellas no se cuentan historias. Y la historia... ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, ellos se comunican, pero no crean una historia, porque no tienen... Eso es lo que nosotros entendemos, que no crean una historia. Pero no tienen cultura, y nosotros sí, ¿Pero porque por la qué? cultura es una historia que dentro de una civilización las personas comparten. Entonces, ese es el tema, Ellos, incluso la Cuando muerte... ellos dicen que sí tienen cultura. ¿Cómo? Yo entiendo que sí tienen cultura. Si tú me defines la... Espérate. Si tú me defines a mí Ok. como la cultura, defíneme de nuevo la cultura. Bueno, la cultura, te decía, que era una historia que compartimos, cosas que creemos en la civilización. Y si tú me dices que ellas posiblemente puedan tener comunicación, y si tú me dices que realmente ellas tienen una historia, porque hay un proceso, hay un ciclo. Sí, vida. pero el punto es contarse una historia y decir yo soy esto y este es mi grupo y nos identificamos con este símbolo. Pero no hay tienen símbolos. Sí, pero hay tipos de hormigas. Ok, pero eso es biología, no cultura. O sea, no. Bueno, a lo que me quiero referir es que, por ejemplo, en una misma colonia de hormigas están las hormigas de alas, están las obreras. O sea, técnicamente es una sociedad. Sí, hay roles. Hay roles. Ok, pero mira, la cultura tiene algo que es que, aparte de los símbolos que tiene, hay una conexión entre lo que es la biología, ¿verdad? Porque según como el entorno, el ambiente y la manera en que se constituyen los pobladores de un grupo, se crea una cultura en torno a eso, que hace referencia a eso, o sea, tiene un fundamento en eso. Y las cosas que hacen parte como de ese mundo simbólico de la cultura, siempre son cosas que son de muy alto impacto en el grupo. Entonces, digamos... Se ve la muerte, o sea, se ve... ¿Podría otro ser visualizar la muerte quizá como nosotros lo hacemos? No creo para nada. Y creo que si dejamos de ver la muerte como lo vemos, o sea, imagínate que en un punto dejemos de tener miedo a la muerte, ya se acaba todo. Porque es gracias a eso que estamos vivos, en parte. Porque eso te mantiene, no solamente te mantiene ocupado, porque tú dices, bueno, tengo tiempo limitado, tengo que actuar, sino que también te mantiene alerta, porque tú dices, en algún momento me voy, pero tengo que evitarlo. Y yo creo que también es un problema, porque hay mucha gente que no es consciente de que se puede morir. O sea, hay mucha gente que tiene la muerte, o sea, han tenido la muerte tan de lejos. Han tenido tan pocas experiencias con la muerte que sienten que no le va a tocar. No han vivido ese peligro. Exactamente, no sienten, no han vivido ese peligro y por ende dicen, loco, pero yo no creo que yo me vaya a morir. O sea, yo no creo que eso me vaya a tocar. Y yo creo que ahí reforzando lo que tú acabas de decir, ahí es cuando llega el problema. Cuando tú le pierdes el miedo a eso que te mantiene vivo, literal. Ajá. Cuando tú le pierdes ese miedo a la muerte,
ahí es cuando más eres tú propenso a la muerte. Pero es que la vida, últimamente, como hemos desarrollado una sociedad que es muy segura, la vida se ha hecho como muy segura, o sea, la muerte se ha hecho muy distante. Tú no ves guerras. O sea, digamos, hay guerras, pero no como, están en la televisión. O sea, los muertos que tú ves están en la televisión, no están aquí. Y es como que uno tiene esa seguridad, como... Sí, bueno, como claro. Vamos, espérate, porque tú dices que están en la televisión como que si la televisión no es algo que pase en la vida real. Pero tú, o sea, tú como te has desarrollado en Occidente, yo creo que yo no he visto una guerra. Yo no he visto una guerra. No me gusta. En mis 24 años yo no he visto una guerra. Y las guerras son tranquilas ahora. O sea, sí, son bonitas. Son bonitas. La maquilla, por decirlo así. Sí, Son tranquilas. bueno, claro. Las guerras que no son para allá, para estos tigres. Tú sabes, que ella es otra cosa. Pero las guerras ahora son bonitas. Y yo no creo que haya una tercera guerra mundial, por así decirlo. Es que no... Si me preguntaran a mí, yo no creo que haya una tercera guerra mundial. Es que somos víctimas de esta seguridad. O sea, estamos en ese sesgo optimista de que, bueno, no me va a pasar a mí. No por eso. No va a pasar. No por eso. Pero tú sabes por qué yo creo que no habría una tercera guerra mundial. Por lo menos no una guerra como ya la conocemos. Por el hecho de que es mucha inversión sin retroceso. Pero las guerras son rentables. Son rentables para un grupo. El problema de la guerra es que mata gente y las personas son más rentables. O sea, pero lo que te digo, la guerra es rentable para un grupo. La guerra no es rentable para los países. Los países quedan literalmente en quiebra. Y ni siquiera hablar de los países que pierden. No es rentable. Ahora, ¿qué tipo? Bueno, Guerra Fría, por ejemplo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que hubo una guerra fría, pero fue una guerra de quién llega primero al espacio. Una guerra tranquila. Exacto. Eso es lo que te digo. Ya la guerra como tal, ya no creo que haya una guerra como la conocemos. 1939, Segunda Guerra Mundial, 1914 creo que fue, Primera Guerra Mundial. No creo que haya una guerra así, porque eso, primero, conduciría a mucha muerte. Y yo creo que la sociedad ya no está en disposición de dar a sus seres queridos, así como que sí, ok. Sí, pero hay un tema, son temas políticos ahí. Es complicado porque las personas que hacen la guerra no pierden a nadie en ella. Es el problema. A ellos no les importa. Ellos no les importa. Pero las personas son un recurso importante porque, digamos, la muerte era algo muy común antes de que la tecnología avanzara al punto de que si tú tenías 5 hijos, tú no tenías que perder 4 antes de que sean adultos. O sea, cuando la tecnología llegó a ese punto y pasamos esa barrera, donde si tú querías tener 3 hijos, tú tenías 3 hijos, era muy posible que sobrevivieran. Entonces, una explosión demográfica, las personas comenzaron a multiplicarse. Y cuando las personas comenzaron a multiplicarse, a pesar de que hubo una gran guerra, aún había bastantes personas. Sí. Y las personas, ¿qué hacen? Generan dinero, las personas compran, las personas gastan, las personas trabajan. Entonces, es difícil como que creer que las personas invertirían tanto en algo que se puede perder tanto en muerte. Cuando se puede en muerte. Invertir en muerte. En muerte. Cuando es rentable. Y no solamente eso, cuando se puede obtener lo que se busca de otra manera. Exacto. Si es dinero, bueno, poder. Yo creo que es suficiente. Está bien. Es suficiente y yo creo que hasta aquí llegamos, señores. Esto fue el Templo Podcast.